Bueno. Bien. Ahora vamos a pasar a hacer el problema 7. Prueba 7 dice lo siguiente. Para estimar la cantidad de cromo y manganeso en una muestra de acero, se pesaron 5 gramos de la aleación y se disolvieron en ácido, convirtiendo los metales en dicromato y permanganato. Y se llevó a volumen en un matraz aforado de 100 mililitros. Se midió la absorbancia de la solución a 440 nanómetros, dando un porcentaje de transmitancia de 41,7 y a 540 nanómetros con un porcentaje de transmitancia de 13,3. Por otro lado, nos dicen que con la misma cubeta se midió una solución patrón de dicromato de una concentración de 5 por 10 a la menos 3 molar, dando una absorbancia a 440 nanómetros de 0,56 y a 540 nanómetros de 0,01. Y también se midió una solución de permanganato de 2 por 10 a la menos 3 molar, dando una absorbancia a 440 nanómetros de 0,015 y a 540 nanómetros de 0,92. Entonces nos preguntan, con estos datos, que calculemos el porcentaje de cromo y manganeso que tenemos en la muestra. ¿Sí? Bien. Para comenzar, bueno, primero lo que nos dicen es que nosotros en un matraz aforado, ¿sí?, disolvimos esta aleación usando medio ácido, ¿sí?, y llegamos a esta especie, ¿no? Dicromato y permanganato. ¿Y qué características tiene estas especies? ¿Son coloreadas, no son coloreadas? Sí. Son coloreadas, ¿no? Y justamente por eso vamos a aprovechar esas características para poder medir la absorbancia. Como tenemos dicromato y permanganato, lo que vamos a suponer que esos metales van a provenir de cromo y manganeso, ¿sí? Bien. Y como para hacer esto y para seguir avanzando con el ejercicio, está bueno hacer un pequeño repaso de lo que vieron la teórica, que vieron en años anteriores, que es lo siguiente, ¿sí? Recordemos, la absorbancia es igual, como recién estuvieron viendo, el menos logaritmos de la transmitancia, ¿sí? Y también si uno lo multiplica acá dentro de este paréntesis por 100 y divide por 100, ¿sí?, puede llegar a esta expresión que es 2 menos logaritmo del porcentaje de la transmitancia, ¿sí? Y bueno, también lo que conocemos de la ley de Beer, que es la absorptividad molar por la concentración por el camino óptico, ¿sí? Y recordemos, como vieron, que la absorptividad molar va a depender de la longitud de onda de que se esté trabajando y de la especie en cuestión, ¿sí? En este caso vamos a tener o dicromato o permanganato. Y también una propiedad que nos va a ser útil en este caso es considerar válida la propiedad de la aditividad de las absorbancias, ¿sí? Eso se puede hacer considerando que ninguna de estas especies reaccionan entre sí o influyen en la absorbancia de la otra. Bien, eso a modo de repaso. Ahora ya yendo al problema, ¿sí? Lo que nos dicen es que se tiene, o sea, de esta solución, de esta aleación que la disolvimos en medio ácido, ¿sí?, lo que nos dan de datos es el porcentaje de transmitancia, ¿sí?, y a 440 nanómetros y a 540 nanómetros. Bueno, entonces usando esta fórmula, uno ya puede calcular cuál va a ser la absorbancia a 440 nanómetros, ¿sí? Simplemente reemplazamos acá, ¿sí?, el porcentaje era de 41,7 y nos da de 0,38. Y por otro lado vamos a hacer uso de la propiedad de la aditividad de las absorbancias, ¿sí? Las especies que van a estar absorbiendo vamos a considerar que va a ser dicromato y permanganato, ¿sí? Así que vamos a considerar que esa absorbancia total, ¿sí?, a 440 nanómetros va a ser igual a la suma de las absorbancias de cada especie. Y también de esta manera podemos ir reemplazando con lo que es la ley de Beer, ¿sí? La absorptividad molar por la concentración, por el camino óptico, y lo mismo para el permanganato. Lo mismo, sí, de un razonamiento análogo hacemos para la otra longitud de onda, 540 nanómetros, ¿sí? En este caso el porcentaje de transmitancia nos dicen que es de 13,3, así que simplemente reemplazamos ahí, y nos da una absorbancia de 0,876. Y lo mismo, consideramos la aditividad de las absorbancias. Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, ¿sí?, es calcular
qué porcentaje de cromo y manganeso tenemos en esa aleación. Pero para eso, en principio, necesitaríamos considerar qué concentración, en este caso de dicromato y de permanganato, vamos a tener en esta solución ácida, ¿sí? Entonces, estas van a ser nuestras incógnitas, pero además, ¿qué nos va a interesar averiguar para poder despejar las concentraciones de permanganato y dicromato? O sea, las absortividades molares las tenemos. O sea, si recuerdan acá, yo estoy diciendo también, saco el enunciado, en ningún momento nos dice cuál es la absortividad molar, ¿sí? Ni del permanganato ni del dicromato, ¿sí? Pero ¿qué nos dicen? Nos dan de dato, ¿sí? Que usaron una solución patrón, tanto de dicromato como para el permanganato, ¿sí? Que conocemos sus concentraciones y conocemos las absorbancias a las dos longitudes de onda de trabajo, ¿sí? Entonces, con esos datos, uno podría calcular, ¿sí? Cuál va a ser la absortividad molar de cada especie en cada longitud de onda. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hacemos lo siguiente. Empecemos con el dicromato. ¿Sí? El dicromato nos dice, bueno, a 440 nanómetros absorbe 0,56. Bueno, uno que sabe que eso va a ser igual a la ley de Beer. La concentración la tenemos, ¿sí? Porque justamente es una solución patrón de 5 por 10 a la menos 3 molar. De acá podemos despejar, ¿sí? Pasamos dividiendo el 5 por 10 a la menos 3 molar, y nos da que la absortividad molar por el camino óptico es de 112 molar a la menos 1. En este caso, el camino óptico generalmente es de un centímetro, pero bueno, en este caso, como por las dudas que no sabemos, consideramos que el producto de estas dos da directamente eso y no nos va a afectar en nada en el cálculo, ¿sí? Y lo mismo hacemos para la otra longitud de onda, ¿sí? Nos dice que el dicromato a 540 nanómetros, ¿sí? Absorbe 0,01. Usamos la misma concentración porque estamos hablando de la misma especie, y en este caso nos da que la absortividad molar por el camino óptico es de 2 molar a la menos 1. Después vamos al permanganato. El permanganato nos dice que absorbe a 440 nanómetros 0,015, ¿sí? Es la absorbancia. Lo mismo, ahora en este caso la concentración del permanganato es 2 por 10 a la menos 3 molar, despejamos, ¿sí? Y nos da de 7,5 molar a la menos 1, que es el camino óptico por la absortividad molar. Y lo mismo a 540 nanómetros, solo que en este caso nos da de 460 molar a la menos 1. ¿Sí? Entonces, buenísimo, porque ahora fíjense que ya tenemos los valores de las absortividades molares, ¿sí? Que no teníamos acá, ¿sí? Entonces las únicas incógnitas que nos va a quedar son las concentraciones de dicromato y permanganato. Entonces, ¿qué nos queda? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? O sea, lo que hice fue esto de acá arriba, lo puse acá abajo, ¿sí? Y lo que hice fue reemplazar estos valores que nos dieron acá, lo fui reemplazando, y fíjense que las únicas incógnitas son la concentración de dicromato y la de permanganato. Si resolvemos esto, que despejamos acá, nos da que una concentración de permanganato de 1,89 por 10 a la menos 3 molar, y de dicromato de 3,26 por 10 a la menos 3 molar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Me siguen? Bueno, sigo. Bien, lo que nos pedía igual el problema era qué porcentaje de cromo y de manganeso teníamos en realidad en esa aleación inicial. Entonces, bueno, lo que hacemos es, nosotros tenemos que en esta solución ácida teníamos una concentración de dicromato que la acabamos de calcular. Ahora sabemos que por mol de dicromato tenemos 2 moles de cromo. Entonces multiplicamos por 2. Después nosotros teníamos que esa solución la teníamos en 100 mililitros. ¿Sí? Entonces tenemos en cuenta este factor. ¿Sí? Después multiplicamos por el peso atómico del cromo, ¿sí? Por el MR, para pasarlo a masa. Y después consideramos
el porcentaje de ese cromo que tenemos en esos 5 gramos inicial. Y nos da que es de 0,678%. Lo mismo hacemos para el porcentaje de manganeso, ¿sí? Solo que en este caso, como en un molde de permanganato tenemos un molde de manganeso, no multiplicamos por 2, sino por 1. Hacemos lo mismo, solo que usamos el MR de manganeso, y en este caso nos da de 0,208% de manganeso. Es decir, teníamos más porcentaje de cromo que de manganeso. ¿Sí? Y ahí ya tenemos el problema resuelto. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Todo bien entonces? Si no, ya está. Puede compartir. ¿No hay más dudas?